las cargas familiares y el peso que nos heredan. Y me preguntaba Marta si creía o no creía en eso, y pues yo creo que lo mejor es empezar a escuchar a Fer para ver y que cada quien empiece a darse cuenta qué tanto tiene de lo que no creía que tenía. Es que es súper profundo. De hecho, le hiciste a Marta una pregunta capciosa. Le dijiste, ¿qué tanto crees que has heredado de tu familia? Y cuando pensamos en herencia, habitualmente pensamos en el cuadro de la abuelita y en la sala de pino del abuelito y en la casa y el terreno, y está bien, son parte de la herencia. Pero a veces no nos damos cuenta que también heredamos rasgos físicos, absolutamente. Si cualquiera nos vemos, tenemos la nariz de la tía no sé qué, pero la pancita de los López, pero estoy medio peloncito como los Broca, y así va toda la historia. Y además, si eso no se percibe, heredamos muchísimas creencias, heredamos una manera de ver el mundo, heredamos limitaciones, heredamos traumas, heridas profundas. Hay muchísimas mujeres que me he encontrado que tienen un resentimiento a los hombres que no les ha pasado nada con ningún hombre, pero aprendieron de su mamá y de su abuelita a odiarlos ya de cajón por el simple hecho de ser hombres y existir. Conozco gente que ha heredado miedos, personas que dicen, es que qué miedo que me va a ir mal en el negocio, que tengo que ser un empleado siempre. ¿Por qué te pasó? No, pues nada, pero yo creo que es muy peligroso. Y cuando le rascas, te das cuenta que muchas veces detrás de comportamientos profundos hay una historia familiar, hay una creencia, hay un miedo que está introyectado, y todo esto está en el inconsciente. No es como que alguien diga, sí, me heredaron el miedo a la maternidad, me heredaron el trauma a la virilidad, traigo bloqueos en la parte sexual. No lo ves, pero está constantemente dentro de ti. Y lo que está muy profundo es que estas cargas pueden limitarte a vivir experiencias. Hay gente que no se atreve a ser mamá porque tiene cargas. Hay gente que no se atreve a ser rico, abundante, porque tiene cargas. Porque ¿qué tal que me hago rico y traiciono a mi familia? Porque en mi familia siempre escuché que los ricos eran malos. Porque en mi familia siempre tuve la idea de que la gente pobre era la gente buena, y entonces yo no puedo desafiar a mi familia. Y cuando no nos damos cuenta de estas herencias, nos limitan por un lado o nos empujan por el otro. Y nos empujan compulsivamente a un tipo de relación, nos empujan a buscar un tipo de jefe, una manera de autoridad, algo que nos esté constantemente haciendo daño, y si no nos damos cuenta, esto nos va a seguir pasando. ¿Cómo evitar que nos pase? O sea, voy a contar una breve historia. El otro día, platicando con Luis y sus hermanas, me contaban ellas que de parte de sus papás y de parte de los papás de sus papás y de parte de, o sea, como todo un historial de que de ambas familias, las mujeres de su familia siempre han terminado divorciándose de los esposos y teniendo una historia de alguna especie de abuso o de alguna especie de, ¿no?, de quedarse completamente solas y desprotegidas y tal. Y una de las cosas que me decía, por ejemplo, Luis, es, yo sé que yo estoy aquí para romper con esa historia. O sea, yo no quiero que mi historia, me decía yo, es que caiga en eso, ¿me entiendes? O sea, que tenga una relación que no duró muchísimos años y que terminemos en un divorcio o algo así por una cosa heredada que ni siquiera tenga que ver conmigo, ¿no? Comentaba también alguien que estaba leyendo de esto que decía que era muy interesante porque iba muy bien todo en su relación y que de repente, como por ahí de llegar a los 52 años de edad, empezó a sentir unas ganas de me quiero separar de esta persona, me quiero separar de esta persona, y que le hicieron un análisis en general con su psicólogo, y no me acuerdo qué fue lo que hicieron, si fue constelaciones familiares o algo así, que le dijeron, ¿a qué edad tienes? ¿No? La edad que él tenía coincidía exactamente con la edad que tenía su papá cuando decidió divorciarse de su mamá. Y todo iba bien en la relación. Él decía, no sé por qué, pero siento unas ganas como de separarme o así. ¿Cómo es posible que algo así suceda, Fer?
Me parece tan bonito el tema y tan cercano, porque sé que muchísima gente le ha pasado a decir que me estoy volviendo loco, porque de repente tengo estos jalones, como se los decía al principio, como algo te jala o como que algo te empuja. Y esto se debe a que así como heredamos un material genético, así como heredamos el ADN, el tono de piel, un tipo de insuficiencia o unas características muy puntuales biológicas, también heredamos un sistema de creencias, que esto es importante entenderlo. Entonces, si tú creciste en el inconsciente bajo un mecanismo que te decía, es que los hombres no son para siempre, es que los hombres al final te van a traicionar. Estoy hablando de la primera historia de las hermanas y de la familia de Luis. Tú lo tienes adentro y sea verdad o no sea verdad, tú lo estás buscando y terminas generándotelo. Pero además del sistema de creencias, también heredamos patrones energéticos, y esos están más cañones, porque no es que lo escuchaste, sino que lo vibraste, lo sentiste. Nosotros en México tenemos esta expresión, que la digo con todo el cuidado, que cuando somos niños mamamos la educación. Y esta acción de mamar no es solamente en la parte física, sino tú percibes el estado anímico de tu mamá, tú percibes el dolor de tus papás, tú percibes estas historias que fueron muy puntuales en las familias, y eso se va implantando en una especie de ADN energético familiar, que cada familia conoce perfectamente bien, pero no cuestiona. A mí me parece impactante cuántas veces, sobre todo cuando tenemos una relación de pareja, cosas que damos por hecho porque están escritas en piedra dentro de nosotros, de repente una pareja te las confronta y te las cambia tanto. ¿Cómo? Ejemplo súper básico. La Navidad se pasa siempre en casa de mi abuelita y de repente llega y te dice, ¿por qué la Navidad se pasa ahí? No, porque así funciona el universo. No, así funciona tu universo, así te enseñaron a ti. Es que el día de mi cumpleaños yo no quiero hacer nada porque odio mis cumpleaños. ¿Pero qué te pasó? Así es mi familia. ¿Pero por qué? Puedes disfrutar y comerte un pastel. Entonces, estas influencias están biológica, emocional, mental y espiritualmente en nosotros. Y cuando las personas tienen esta curiosidad, como este señor que se quería separar, que tuvo el jalón de la separación, y averigua dentro de sí y se pone a rascar su historia y toma conciencia, y esta es una de las claves, porque sé que a ustedes y a los muchólogos siempre les gusta que les demos herramientas para cambiarlo. No es, esto está muy grave, sino, ¿qué hago con esto? El darnos cuenta, el empezar a hacer un árbol familiar, el poder decir qué contradictorio, qué causal es, que sin pensarlo, estoy embarazada a la misma edad que se embarazó mi mamá y a la misma edad que se embarazó mi abuelita. Qué casualidad es que estoy perdiendo mi casa, vendiendo mi casa a la misma edad que mi papá perdió su casa, a la misma edad que mi tío perdió su casa, y estas coincidencias, comillas, 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 coincidencias, son información. Entonces, el que te des cuenta, solo el que te des cuenta, ya te permite tomar una perspectiva súper diferente. Claro, wow. Qué interesante, porque antes de preguntar, Fer, si esto se puede cambiar y cómo se debe cambiar en caso de que se pueda, me gustaría preguntarte cuántas generaciones atrás traemos energéticamente y cómo podemos saber, porque de repente yo, por ejemplo, yo soy una persona que no sé casi de mi familia, o sea, soy una persona que mi familia como que se desmembró muy fácil, muy rápido, desde que yo era muy chico. De por sí hay cosas que me cuestan trabajo recordar, y la familia es una de ellas. Entonces, o sea, ¿cómo podríamos, pues yo sé preguntando, pero hasta cuántas generaciones atrás debería yo de preguntar para saber cuál es mi problema o cuál va a ser mi problema y qué tan sentenciado estoy? O sea, si en mi casa siempre, no sé, por ejemplo, siempre se divorciaron, yo estoy sentenciado a divorciarme a menos que lo cambie. O sea, no en mi casa, pero en mi familia. Buenísimas, las dos, ahí te voy. Primero, lo ideal es que tengas conocimiento de 3 generaciones arriba: tus papás, tus abuelos y tus bisabuelos. Eso sería lo ideal. La realidad es que poquititas personas tienen esa información. Con trabajo sabes el nombre de tus abuelos y muchas familias ya ni siquiera sabes cómo se llamaban tus bisabuelos. Pero toda información, es decir, no sé cómo se llamaban, pero sé que venían de Querétaro, o no sé cómo se llamaban, pero sé que mi abuelita era tejedora, o no sé cómo se llamaban, pero sé que llegaron de España, de Santander. Esas pequeñas rayitas de información son un conducto para ir averiguando. Entonces es súper útil las 3 generaciones arriba de ti. De perdis, lo mínimo tendrías que saber los nombres de tus 4 abuelos,
Su profesión, que esto es algo bien importante porque tenemos lealtades de profesión, que es algo muy chistoso. O sea, es típico que una persona que dice, yo soy artista, pero en mi familia no hay artistas, y de repente le rascas y claro, tu abuelita era la que cantaba en el pueblo. No era artista famosa, pero le echaba sus canciones en el pueblo. Y yo vengo de una familia en donde a mi tío le encantaba actuar y era el mejor actor de la Universidad de Guanajuato. Y estas pequeñas coincidencias te van marcando un parteaguas. Ahora, ¿cuántas generaciones nos heredan? Esto es importantísimo. De forma muy fuerte, tus padres y tus abuelos. Yo diría que la mayor carga viene de la generación de tus padres y de tus abuelos. Pueden ser padres, tíos y abuelos y tíos abuelos, estas líneas de generación. Y hay personas, en la Biblia, por ejemplo, se dice que heredamos los pecados y las cargas de hasta 7 generaciones detrás. Yo realmente, a menos que seas un Windsor o un Borbón o un duque así de Luxemburgo, las personas no tenemos ese árbol genealógico hecho 7 generaciones atrás. Siendo honestos, es muy difícil. O sea, tendrías que tener un título nobiliario y eso, que con título nobiliario, quién sabe si sí vienes de esa línea sanguínea de verdad o es la que te contaron, porque yo creo que 7 generaciones atrás nadie podríamos saber en dónde arrancó la historia. Entonces, eso es la influencia importante. A mí me gustaría mucho que las personas que nos están escuchando, que son padres o que son abuelos, sean extremadamente conscientes de lo que están legando a sus hijos, porque yo entiendo que ya lo que hizo el tatarabuelito ya está muy difícil, pero acuérdate que tú, que aunque tengas ahorita 25 años, tú vas a ser el bisabuelito de alguien, tú vas a ser el ancestro de una generación. Entonces, yo siempre digo a la gente, encárgate de limpiar lo tuyo. O sea, todo lo que tú puedas hacer para los que siguen va a ser ayuda. Y la siguiente pregunta, Jordi, porque me echaste muchas preguntas juntas, pero la última es la que más me interesó, donde dices, ¿qué tanto nos influye? O sea, ¿qué tanto nos determina? Que eso me parece crucial. Yo creo que las líneas familiares nos influyen y nos influyen mucho. Y hay personas que tienen más lealtad hacia un hilo. Ahorita les voy a hacer una pregunta a los dos porque se me haría muy rico saberlo. Que tienes más lealtad hacia tu papá o más lealtad hacia tu mamá y eso te empuja un poquito más. Pero quiero que quede clarísimo. Nosotros somos influidos por los astros, por la numerología, por la geometría, por la energía, por el cosmos, por las cargas familiares. Pero solo nuestras acciones determinan nuestra vida. Entonces yo no quiero que nadie me salga con que vengo de 4 generaciones de borrachos y entonces yo tengo que ser borracho. No. Vengo de 5 generaciones de flojos y entonces yo voy a ser un flojo. Tampoco. Porque las generaciones están ahí como información, pero tu determinación, tu voluntad, tu poder personal, lo que haces con tu vida hace el cambio. Y hace menos de 20 años, nadie se le hubiera ocurrido, 20 años atrás, que Estados Unidos iba a tener un presidente de color. A nadie. Eso fue una ruptura de una carga cultural nacional. O sea, ¿quién lo hubiera pensado? Y ocurrió. Y es admirable. Yo admiro muchísimo la figura de Barack Obama, no solamente como político, sino como persona. Y él mostró que puedes venir de una historia diferente. Su papá era keniano y poder hacer la transformación para completar tus sueños. Es como lo que quería dejar enmarcadito. ¿Qué pasa? El otro día estaba platicando con mi mamá de un tema que no sé por qué nos llevó a este tema, Fer, donde ella me estaba contando cómo las mujeres de toda nuestra familia, de cierta manera, han sido mujeres muy fuertes, ¿no? Que mi bisabuela en su momento quiso ser actriz y no lo logró porque no la dejó mi bisabuelo, que además era 20 años más grande que ella, pero que entonces ella escribía libros, historias y en Navidades hacía cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Que mi abuela terminó renunciando a su trabajo que tenía por ser ama de casa, lo cual está bien, pero que ella también tenía como ciertos sueños. Mi mamá tenía el sueño de ser actriz, pero a la mera hora mi abuelo no la dejó. Entonces de repente yo empiezo a escuchar estas historias. Yo no conocía a mi bisabuela y le digo, mamá, ¿tú crees que hay algo ahí que yo por eso haya querido de pronto ser actriz, aunque en la familia no había ningún actor o ninguna actriz? O sea, ¿crees que genéticamente se heredan estas, ¿cómo se le llamarán, Fer? Energías, ¿cómo le llamarás? Sí, cargas o lealtades. La palabra técnica se llaman lealtades invisibles. Ese es como el tecnicismo. Porque hay una lealtad de mi bisabuela lo quiso y no pudo. Mi abuela lo quiso y no pudo. Mi mamá lo quiso y no pudo. Yo lo quiero.
Y la parte ahí, el gran acierto fue de tu mamá eligiendo a tu papá. Porque fíjate que el patrón es los esposos, o sea, los papás de las niñas son las que no las dejaban ser actrices. Y tu mamá, seguro, te lo apuesto, eligió a un hombre diferente del modelo de su papá y diferente del modelo de su abuelo, con todo lo bueno y lo malo. Porque aquí no se trata de que habemos buenos y malos. No somos una telenovela del Canal de las Estrellas. Somos personas en construcción. Y entonces escogió a alguien diferente, con los atributos de lo diferente y con las desventajas de lo diferente. Entonces es interesante cómo tu mamá, al tomar una decisión de ir por un camino distinto a su historia familiar, te abrió a ti la posibilidad de poder vivir lo que tú querías vivir. Y también suma tu propio mérito, porque si no sería lo mismo. O sea, soy borracho por mi papá, soy actriz por mi mamá. Yo creo que no. Yo creo que hay una parte de vocación que se confabula con la parte energética. Y no sé si me dejan hacerles una pregunta ahora yo a ustedes, aunque sea que el entrevistado soy yo, pero se me hace súper rico. Todos, y esto lo puede hacer la gente en su casa, tenemos una lealtad, una afinidad mayor con uno de los dos papás. Generalmente la tenemos en algunas áreas. Por ejemplo, financieramente, profesionalmente, me parezco más a mi mamá. Y en la parte humana y como más simpática y divertida, me parezco más a mi papá. Tenemos esas afiliaciones.